La Unión Europea acuerda por primera vez un pacto de migración y asilo y lo hace tras una ajustada votación de las 5 leyes que incluye el paquete. Se acordaron en diciembre bajo la presidencia española y se ratificaba anoche en Bruselas. Un plan que establece condiciones más duras para poder acceder a territorio comunitario, además de cuotas de reparto entre todos para evitar que la presión recaiga solo en los países fronterizos como España o Italia. Quienes se nieguen a acoger migrantes tendrán que pagar 20.000 euros por cada rechazo. Una legislación común que, según Bruselas, pretende garantizar que los menores no acompañados y las personas con menores de 12 años vayan a centros de acogida, además de agilizar los procesos de asilo. Ojo que ahora cada país tiene que ratificar este pacto. El año pasado llegaron de manera irregular a la Unión Europea más de 250.000 personas, un 30% más que en 2022. Para analizar algunos puntos de este Pacto Europeo de Migración y Asilo, conectamos con Bruselas con Ignacio Sánchez Amor, coordinador de Derechos Humanos del Grupo Socialista en ese Parlamento Europeo, y Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo y miembro en distintas delegaciones como las relacionadas para mantener relaciones con Palestina o América Central. Muy buenos días a los dos, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Señor Sánchez Amor, la migración es uno de los temas que más conflicto quizá y divisiones genera entre los países de la Unión Europea, pero en esta ocasión ha habido acuerdo. ¿Cómo valora usted este pacto? No, lo primero que hay que aclarar, porque por ejemplo en las imágenes que habéis puesto para introducir las entrevistas, había situaciones distintas. Emigrantes legales o emigrantes regulares, emigrantes irregulares y solicitantes de asilo. Hay que tener muy claro cuáles son las diferencias entre estas situaciones, porque a esas diferencias hay que responder con diferentes soluciones técnicas. Lo que hemos acordado ayer es un paquete de 5 leyes, y cuando digo leyes que quiere decir directamente aplicables e invocables ante cualquier tribunal nacional o de la Unión Europea, y ese es un avance muy importante, que pretenden regular la inmigración irregular y el asilo. ¿Por qué el asilo se junta con la inmigración irregular? Porque los emigrantes que quieren venir a trabajar a la Unión Europea sin estar huyendo de una guerra o sin tener un riesgo evidente sobre sus derechos, lo primero que hacen es pedir el asilo, porque saben que eso les garantiza un tiempo en Europa en el que pueden intentar regularizar su situación y por tanto por eso van unidos. Pero las situaciones son distintas. El asilo es un derecho de una persona y es un deber de los estados que han firmado esos acuerdos internacionales. Y acoger o no acoger inmigrantes que tienen todo el derecho del mundo a querer una vida mejor es algo que depende de las legislaciones nacionales y de la legislación europea. A veces esto no se ha entendido muy bien y a veces se mezcla un poco todo. Y no es igual huir de una guerra, como la gente que venía de Siria o de Ucrania, que venir a la Unión Europea a buscar un mejor trabajo. Lo que este paquete legislativo hace es regular cómo lidiamos con la inmigración irregular, que ya no es como la del año 15. Mucha de la inmigración irregular ya llega después de operaciones de rescate en el mar. Y eso crea una situación diferente a la que pretende responder este paquete legislativo. Señor Zoido, me gustaría también escucharla a usted y conocer la valoración que desde el Grupo Popular hacen de este pacto. Bien, pues mire, como muy bien acaba de decir mi colega Ignacio Sánchez Amor, se ha pretendido dar una regulación desde el punto de vista europeo después de tener más de una década de un bloqueo sobre este tema. Se ha logrado un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo y creo que era el momento oportuno para poder hacerlo, puesto que las cifras que se están dando hoy por hoy y la presión que están teniendo algunos países es muy similar a la vivida en el año 2000. Por eso nosotros hemos apoyado el Partido Popular este pacto para reforzar, por un lado, la protección de nuestras fronteras exteriores, pero también, por otro, prevenir amenazas de seguridad de todos los ciudadanos. Y creo que ha sido un pacto donde se consigue un buen equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad y que viene, sin duda, a suponer una eliminación o por lo menos suavizar la presión que tenemos los países que somos países de entrada de la inmigración irregular, como puede ser el caso de España. Yo creo que es un buen acuerdo, fija una base importante, es un compromiso de todos los Estados miembros y sin duda yo creo que el mejor análisis que se puede hacer es por qué los extremos, es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda no han apoyado. Si la extrema derecha lo considera insuficiente este pacto
y la extrema izquierda lo considera que es demasiado estricto, creo que ha sido el pacto que hemos podido conseguir entre todos y ha sido un pacto de las tres grandes fuerzas políticas. Está el Partido Popular, Socialistas y Demócratas y Renew. Y creo que es el mejor acuerdo que se ha podido alcanzar, donde todos hemos hecho un esfuerzo y todos hemos tenido una altura de mira para dar una solución y una viabilidad a este grave problema de la inmigración y también a aquellas personas que huyen de sus países por tener vulneración de sus derechos o estar padeciendo una guerra, que son aquellos que tienen el derecho a que se les reconozca así. Señor Sánchez Amor, apuntaba el señor Zoido que este pacto llega en el momento oportuno. ¿Usted cree que si esto no se hubiera llegado a este acuerdo antes de las elecciones, el escenario hubiera cambiado? Sí, absolutamente. Yo atiendo con mucho interés las críticas que hacen las ONGs, pero sobre la mesa no hay tres opciones. Sobre la mesa no hay la opción ideal que las ONGs y la izquierda del Parlamento pretendían, la opción que se puso a voto y el aparente desastre de lo que han sido estos años tan criticados. Lo que ayer votábamos era entre dos opciones: quedarnos como estábamos, y todo el mundo ha criticado la situación en la que estábamos, el famoso reglamento de Dublín, o votar lo que se ha conseguido tras 8 años de negociaciones. 8 años de negociaciones, repito. Nosotros elegíamos entre esas dos opciones. No había una tercera, que era seguramente el ideal para muchas personas. Y lo hemos hecho en el límite de esta legislatura, también por un motivo muy sencillo. Aparentemente en la próxima legislatura puede haber una mayor presencia de la extrema derecha en este Parlamento. ¿Creen las ONGs que en un Parlamento europeo con más extrema derecha se hubiera podido conseguir más de lo que hemos conseguido con este acuerdo? Yo creo que hay que ser realistas. El pacto de ayer tiene cosas que siguen sin gustarnos, pero el que hubiera salido dentro de 1 o 2 años hubiera sido muchísimo. Pues le vamos a trasladar esa pregunta que usted formula, señor Sánchez Amor, porque en unos minutos vamos a hablar con representantes de las ONG. Señor Zoido, lo estaban comentando, ha habido protestas en diferentes puntos de la Unión Europea, también aquí en Extremadura, de las ONGs, y es que aseguran que este pacto atenta contra los derechos humanos, con el derecho a migrar y a un asilo con garantías. Bueno, yo creo que el asilo con garantía está totalmente preservado. Y no hay ninguna duda, exactamente igual que la situación que ante la que se pueden encontrar los inmigrantes irregulares. Pero hay algo también que queremos mandar, un mensaje que se pretende mandar con este acuerdo del día de ayer. Y es que, desde luego, hay una tolerancia cero con las mafias que trafican con seres humanos, que ponen en riesgo su vida, concretamente en el Mediterráneo y en el Atlántico, donde los embarcan en una, no se puede decir que ni siquiera tengan las mínimas condiciones de navegabilidad, donde sin duda los someten a un riesgo tremendo y no podemos tolerar esta situación, que haya gente que esté ganando dinero contra el tráfico de seres humanos. Por tanto, yo creo que haya unas reglas claras, que haya una colaboración y que haya solidaridad también con aquellos países que están atravesando una situación difícil en otros continentes, como puede ser África, y también las relaciones bilaterales de la Unión Europea y de los países de los Estados miembros con esos países africanos, pues tenemos que entre todos ir desarrollando la normativa que ayer se aprobó para que le vayamos dando solución. Yo comprendo a las ONG cuando protestan, porque a lo mejor hubieran pretendido quizás tener otras mayores responsabilidades en la gestión de estos fenómenos migratorios, pero soy, y la experiencia así me lo ha demostrado, de los que defiendo la necesidad de la participación en todos estos procesos de las ONG, porque las ONG son importantísimas y además basta ver cualquiera de las imágenes que tenemos, desgraciadamente, en España, como consecuencia de cómo vamos al rescate con salvamento marítimo y cómo las ONG, concretamente, por ejemplo, Cruz Roja, que es una de ellas, realiza una gestión de ese fenómeno migratorio irregular que estamos padeciendo en España y que se padece. Por tanto, creo que están salvaguardados los derechos y también están salvaguardados la participación de las ONG. Aunque entiendo que hay algunos que lo consideren insuficiente, pero creo que se ha conseguido un equilibrio que es bastante razonable y, sobre todo, había
una situación de riesgo político, como muy bien acaba de destacar mi colega Sánchez. Señor Sánchez Amor, sobre todo una de las mayores críticas se han escuchado en torno al screening, ese nuevo control previo, ese procedimiento fronterizo de evaluación de 7 días para recabar datos biométricos y ese análisis de riesgos de seguridad. ¿Entiende esa preocupación por este nuevo tratamiento o este nuevo control previo? Bueno, la necesidad de identificar a las personas, dejando de lado el caso de los menores que tienen unas garantías adicionales, me parece esencial. Durante muchos años hemos criticado que en Italia había menores y inmigrantes sin ningún tipo de haber sido documentados. La documentación de una persona al trasladar una frontera es un procedimiento habitual. Nosotros en la Unión Europea ya no utilizamos pasaporte, ¿verdad? Pero cuando vamos fuera de la Unión Europea, en la frontera mostramos un pasaporte que tiene datos biométricos incorporados. Por tanto, no es un procedimiento particularmente habitual. Y lo que hay que decir sobre el screening es que el screening no prejuzga de ninguna manera cuál es la situación final de esa persona. Si a un screening si a una persona se le hace un screening y luego del procedimiento administrativo o judicial resulta que tiene derecho al asilo, aunque no venga de una zona de conflicto por una circunstancia personal, imaginemos una persona transexual que viene de un país con ley musulmana, pues seguramente va a ser con toda seguridad protegido como nos obliga a los Estados de la Unión Europea los acuerdos internacionales que tenemos. Por tanto, lo que hay que decir es que el screening es un procedimiento habitual de identificación y que no prejuzga de ninguna manera cuál va a ser el resultado final del examen individual del caso de esa persona para determinar si es un emigrante económico o si es un solicitante de protección que merece protección internacional por la situación personal que tiene en el país del que viene o porque el país del que viene está en una situación, por ejemplo, de guerra, como han sido los casos recientes de Siria o de Ucrania. Señor Zoido, hablaba usted de cómo este pacto podría suponer un alivio para los países que más presión migratoria soportan, como es el caso de España. ¿Usted cree que las multas al resto de países que no quieran ayudar son la solución? Bueno, en primer lugar, en el conjunto del pacto que se aprobó ayer, hay una responsabilidad de todos los Estados miembros de acoger a los inmigrantes que han sido admitidos dentro de la Unión Europea por los procedimientos, bien sea el procedimiento de asilo o bien porque se le haya reconocido que pueden entrar en la Unión Europea con el derecho a poder estar dentro. Entonces, hasta que se le dé la solución definitiva, pueden sin duda alguna estar en el país donde se encuentran. Hay países en los que se pueden ver abocados a una situación muy complicada y muy difícil porque ya tengan una presión de migración irregular que le haga imposible el poder asumir más de ello. En países de entrada puede suceder. Ahí está el reparto que ya en principio se acuerda dentro de la Unión Europea de X inmigrantes que puedan ser repartidos esa responsabilidad entre los Estados miembros. Aquel que tenga una presión suficientemente elevada pues podrá compensarlo, puede decir yo no puedo más, pero sí se compromete, no ya solo a pagar X dinero, que se puede reducir y ver un poco como cambio por una cantidad de dinero X, no, se trata que tenga que asumir también determinadas obligaciones, por ejemplo, que tenga que tramitar la protección internacional de algunas personas que se encuentren allí, que en teoría podían pedirla en otros países, pero sin embargo se les va a obligar a que lo hagan ellos, puesto que no han querido o no han podido acoger a más inmigrantes irregulares. Pero también que puedan contribuir mediante una financiación de centros y de infraestructura que necesiten aquellos países de entrada para que no repercuta en las arcas públicas de ese país concreto y que ellos también puedan contribuir. Por tanto, es una muestra más de la responsabilidad y que no se trata de cambiar inmigrantes por dinero, sino que si no pueden atender de una forma, pues tendrán la obligación de contribuir económicamente para facilitar el que pueda cada día mejorarse más los centros donde tienen que ser atendidos estos inmigrantes irregulares. Señor Sánchez Amor, hace unos minutos, mientras el señor Zoido hablaba, veíamos imágenes de migrantes, muchos de ellos en el mar, en las costas de nuestro país, muchos acaban ahogándose. Incluso, ¿usted cree que hoy confía en que este pacto acabe con imágenes tan terribles como estas? Bueno, el famoso y criticadísimo acuerdo entre la Unión Europea y Turquía del año 16 redujo un 90% las muertes
en el Egeo en los siguientes meses y fue criticadísimo. Pero en aquel momento lo que había que hacer era evitar eso. Yo creo que todo el conjunto de nuestro sistema migratorio, también el de la migración legal, es que no vemos en las cafeterías de España, no vemos acompañando a los ancianos españoles inmigrantes latinos que vienen por vías legales y seguras. Lo que nosotros queremos es cambiar las presas de los mercenarios y de las organizaciones criminales que traen a la gente con riesgo de su vida por sistemas de llegada legales, como los que han traído a millones de latinos a España sin ningún problema. Verdad que luego hay otras cuestiones de integración cultural, pero vamos a promover la inmigración legal. En relación con si esta posibilidad puede acabar con las mafias hay que acabar con la colaboración con los países de origen y con los países de tránsito, que a veces también criticamos, y la izquierda de este Parlamento critica, porque hacemos acuerdos migratorios en los que el tema de derechos humanos no está suficientemente de acuerdo. Pero desde el gobierno Zapatero, España entendió que para evitar la migración había que trabajar en el origen de la migración. Por tanto, origen de la migración y acuerdos con los países que emiten o por los que pasan los emigrantes, lucha policial y de los ejércitos contra las mafias en el mar y atención con todos los derechos a las personas que llegan por el mar. Si encontramos vías legales y seguras, y es una parte del trabajo de la que se habla muy poco, la gente no tendrá que jugarse la vida, sino que empezará procedimientos como los que han traído a millones de migrantes legales que están trabajando o integrados en las sociedades europeas. Ese es el dilema también del que trata de sacarnos este paquete legislativo. Sobre todo porque esos migrantes, muchos de ellos abandonan el país no porque quieran, sino obligados por la situación. Señor Zoido, ¿este pacto está ya completamente cerrado o hay plazo ahora para alegaciones o para que pueda ser modificado de alguna forma? Bien, bueno, yo creo que con la votación de ayer ya se ha aprobado este pacto migratorio y, por tanto, vincula a los países de la Unión Europea. Y lo que tenemos que hacer es empezar a mandar ese mensaje, un mensaje de normalidad en las relaciones con los países de origen y de tránsito de la procedencia de la inmigración, para que se sigan los cauces legales y que se abandone este modo absolutamente irregular de acceder al territorio de la Unión Europea o cualquiera de sus Estados miembros y con esa normalidad recuperar por lo menos la seguridad de aquellos que van buscando unas nuevas posibilidades, un mundo mejor y atender a esa necesidad. No se debe de criminalizar a la inmigración. Se trata de poder integrar a los inmigrantes de la manera más normal y sobre todo más regular posible. Y por tanto yo creo que a partir de ahora ese mensaje tenemos que ser muy firmes a la hora de mantenerlo, porque no cabe la menor duda de que este es un pacto muy firme con aquellos que vienen a incumplir la normativa, al mismo tiempo es muy solidario con aquellos que lo necesitan y vamos a proteger los derechos humanos, porque si hay una unidad política en el mundo donde se preservan los derechos humanos es Europa, y por tanto si aquí somos los mejores a la hora de garantizar la solidaridad y somos responsables a la hora de ejecutar las medidas y tenemos esos estándares de derechos humanos, yo creo que nadie nos debe dar lecciones y sí tenemos que ejercerlo con la responsabilidad propia de la gestión de la vida y sobre todo de las ilusiones de miles y miles de personas que vienen buscando un mundo mejor, pero que para que encuentren ese mundo mejor vamos a hacer las cosas bien, vamos a someternos a la ley y vamos a no poner en riesgo esa vida humana. Es lamentable, y he tenido la oportunidad en mi etapa como ministro del Interior, de ver cómo sufrían esa inmigración irregular. El trato vejatorio a la que se sometían especialmente a las mujeres desde el momento en que ya le cobraban la primera cantidad para iniciar esa travesía desde el Sahel hasta llegar a la costa del Mediterráneo. Pero después no solo eso, sino cómo se mantenían una vez que habían entrado de manera irregular en España. Seguían extorsionando a esas mujeres, seguían extorsionando a estas familias que habían venido buscando un mundo mejor y que no lo habían conseguido, habían sido engañados, habían sido extorsionados y habían sido sometidos a todo tipo de vejaciones, especialmente las mujeres, en ese tránsito del desastre. Hay que terminar con esa situación. La única manera de hacerla es con este pacto, que sin duda cada uno pensará que
que lo ha podido hacer mejor, que se ha podido conseguir un objetivo u otro, pero ha sido el mejor posible y poner fin a esa situación de caos y de desastre que hemos estado padeciendo. Juan Ignacio Zoido, Ignacio Sánchez Amor, europarlamentarios, extremeño uno y el otro casi, porque siempre presume de esos orígenes en la región. De Fregenal. A los dos les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.